Ángel en Ecuador. Aquí hago un paréntesis, ustedes tienen dentro de las carpetas 1 o 2 ejemplares de la revista San Miguel. Nos parece que es importante promover esta revista en la Argentina. Sepan que pueden suscríbanse para poder recibirla, porque además, sinceramente, es muy accesible y pensamos que es un elemento más de evangelización dentro de las familias. Es masterado en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad de Salamanca, Madrid, formador de líderes, conferencista internacional, y actualmente es quien está llevando a cabo la misión de los encuentros de formación católica de Ecuador, que gracias a Dios hemos tenido la alegría y la gracia de poder compartir con él. El año pasado el primer encuentro en Quito, este año en Guayaquil. Ya se está preparando, Dios mediante, el tercer encuentro para el año que viene. Pensamos que puede ser, que es de hecho una misión importante como enclave de formación sólida, y bueno, personalmente agradecemos también la amistad de Carlos, y destacamos desde lo que nosotros lo conocemos una personalidad muy particularmente, con un empuje, con una fortaleza para el apostolado verdaderamente envidiable, admirable, y bueno, le damos con mucha alegría la bienvenida en este encuentro en el que va a participar de un panel y en este momento de una conferencia acerca del crédito social como economía para el bien común. Gracias, Carlos. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Bien, voy a presentar en breves líneas esta filosofía del crédito social y me gustaría dar inicio con algo que Juan Pablo II nos advertía ya en la carta encíclica Evangelio Vitae, en el número 12 y en el número 17. Leo textualmente, abro comillas, una conjura contra la vida que ve implicado incluso a instituciones internacionales se ha lanzado en el mundo. Se ha declarado una guerra de los poderosos contra los débiles. Cierro comillas. Muy pocos entenderán y considerarán con urgencia la encíclica de su santidad Juan Pablo II, Evangelio Vitae, el Evangelio de vida, a no ser que se den cuenta cuán lejos los conspiradores han avanzado en su plan de globalización en contra del mundo. Esta disertación intenta acercar a más gente al conocimiento de esta filosofía del crédito social y también a que el plan en contra de la vida es ahora global, que 183 países miembros de las Naciones Unidas están en la lista de los conspiradores, que su maquinaria para matar niños, ancianos, inválidos y su control de la población global está muy bien establecida en cada nación a través del mundo, y que todo esto es ya una norma aceptada en todos los estratos de nuestra sociedad. El gran teólogo y filósofo Monseñor Michael Scuyan nos da una descripción concreta de esta conspiración y nos dice que es una guerra de las naciones ricas, conocidas políticamente como los del G7, en contra de los países pobres del tercer mundo, los G77. Los últimos constituimos el 80% de la población mundial, por lo tanto, amenazamos la seguridad de las naciones ricas para el control global. La época de mayor riqueza de la humanidad es también la época de mayor desigualdad en la distribución de recursos, bienes y oportunidades de desarrollo humano. A la democracia política, que avanza por doquier, no siempre le ha seguido una democracia social y económica, y la situación se agrava cada vez más. Esta realidad lleva a muchos hombres y mujeres desde muy temprana edad a vivir sin esperanza. Ya lo decía el Papa Benedicto XV, quien en marzo de 1920 escribió al obispo de Bérgamo, abro comillas, que ningún miembro del clero suponga que una actividad de este tipo es algo ajeno a su ministerio sacerdotal, porque el campo en el que se ejerce es económico. Es precisamente en este campo en el que la salvación eterna de las almas está en peligro.
Desafortunadamente, y sin que eso nos escandalice, debemos reconocer que existen desigualdades e injusticias no solo en la sociedad, sino en las mismas comunidades católicas. Ha llegado a ocurrir que en ocasiones se anuncian causales científicos o eruditos para el problema de la miseria de nuestros pueblos. Los pedidos del Papa Juan Pablo II en referencia a estos temas son innumerables. Ya en su primera carta encíclica Redemptore Hominis del 4 de marzo de 1979, el Santo Padre habló de, abro comillas, las indispensables transformaciones de las estructuras de la vida económica. La amplitud del fenómeno pone en tela de juicio las estructuras y los mecanismos económicos, financieros y monetarios. El hombre no puede hacerse esclavo de los sistemas económicos. Cierro comillas. Y esta es la lucha en la que nos encontramos nosotros en la misión de los peregrinos de San Miguel Arcángel. Ustedes pueden apreciar ahí, esa es la casa de las mujeres. Tenemos 2 casas en Canadá, a unos 40 minutos al este de Montreal. Esta casa es la de San Miguel, donde viven las mujeres, y cada año llevábamos, ahora es 2 veces por año, unas actividades de formación. Hoy lo hacemos únicamente una vez, donde nos encontramos todos los misioneros y varios obispos y sacerdotes de todo el mundo, profesionales, economistas, filósofos, matemáticos, donde van a aprender este mecanismo que voy a compartir con ustedes en estos minutos del crédito social. Si me puedes, por favor, así. Con la flechita. ¿No? Ya. Para iniciar con la filosofía del crédito social, me gustaría explicar algo que es común en nuestros días. Al momento, pues, tenemos una excesiva producción. En nuestras economías no tenemos ningún problema de producción. Siguiente. El grave problema es cómo podemos nosotros acercarnos a esta producción, ya que los únicos que pueden beneficiarse de la producción son aquellos que por esta cátedra voy a tratar de llamarles asalariados, que les pongo aquí en todo el conjunto, las únicas personas que tienen acceso a un capital. Los vamos a llamar asalariados. El problema está que no hay nada, o mejor dicho, un mecanismo honesto que pueda cubrir esta brecha que separa para que aquellos que están o que son dueños de un capital, los asalariados o los trabajadores, puedan comprar toda la brecha de la producción faltante. Y obviamente para esto se nos han inventado las tarjetas de crédito, que de esta manera suple esa demanda y obviamente con unas características de endeudamiento a nivel global. Ahora también nos enfrentamos a otro problema, que es la mecanización o la época de los robots, de la robótica, donde cada vez más tenemos menos empleados en el sistema de la producción o de los servicios, obviamente que van a ser incapaces de comprar toda la producción. Es un panorama en el cual nos encontramos al momento. Bien, ahí lo vamos a dejar. Dicho esto, el crédito social es la política de una filosofía. ¿Cuál es esa filosofía? La doctrina social de la Iglesia le llama ahora el bien común, pero la filosofía en sí es la filosofía de la asociación. Para esto es necesario recordar también que la doctrina social rechaza el capitalismo salvaje, pero no al capitalismo como tal, ya que el capitalismo ha sido infiltrado y no es en su naturaleza, que es intrínsecamente demoníaco, sino al sistema financiero que lo acompaña. Y es ahí cuando la doctrina social de la Iglesia hace una aclaración en cuanto al rechazo del capitalismo salvaje, pero no en sí del capitalismo como tal, porque lo que la Iglesia promueve en su enseñanza social es el derecho a que cada uno seamos capitalistas, es decir, dueños de un capital productivo.
Ahora, ¿será que capitalismo y comunismo son tal para cual? No. Lo que la Iglesia condena no es el capitalismo en sí mismo, es decir, la propiedad privada, la empresa libre. Al contrario, lejos de desear la desaparición de la propiedad privada, la Iglesia más bien desea su difusión extendida a todos para que todos puedan volverse dueños reales de un capital y ser realmente capitalistas. Lo que sí la Iglesia nos pide es que este capitalismo tiene que ser saneado. Las faltas que la Iglesia encuentra en el sistema capitalista no provienen de su naturaleza, sino del sistema financiero que usa, un sistema financiero que domina en lugar de servir, un sistema que vicia al capitalismo. El Papa Pío XI escribió en su encíclica Quadragesimo Anno, es decir, los 40 años de Rerum Novarum, en el numeral 101. Este tipo de economía no es condenable por sí misma y no es viciosa por naturaleza, sino que ha sido viciada. Y para comprender en el contexto de la charla el día de hoy del crédito social y el bien común, uno de los papas también comentaba en una de sus encíclicas que el dinero, al ser un instrumento para el bien común, no puede estar en manos de centros privados. Lo que la Iglesia condena entonces no es el capitalismo como un sistema productor, pero según las palabras del Papa Pablo VI, el sistema calamitoso que lo acompaña, es decir, el sistema financiero. Y voy a leer textualmente lo que nos dice el Papa, abro comillas: este liberalismo sin freno conducía a la dictadura, denunciada justamente por Pío XI como generadora del imperialismo internacional del dinero. Nunca se condenarán bastante semejantes abusos, recordando una vez más solemnemente, perdónenme que las hojas se me han trasquilado, que la economía se halla al servicio del hombre. Mas si es verdad que cierto capitalismo ha sido la fuente de tantos sufrimientos, de tantas injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos aún perduran, injusto sería el atribuir a la industrialización misma males que son absorbidos del sistema que la acompaña. Más bien, ha de reconocerse por razón de justicia que tanto la organización del trabajo como la misma industrialización han contribuido en forma insustituible a la obra toda del desarrollo. Cierro comillas. Pablo VI en Populorum Progressio. El defecto de nuestro sistema radica en que el dinero es creado por los bancos como una deuda. El sistema financiero no logra su papel porque se ha desviado de su fin. El dinero debe ser un instrumento de servicio, pero aquellos que controlan el dinero se han apropiado no solo de la emisión, sino también de la distribución. Y ya lo decía el Papa Pío XII, que comparándole el control de este dinero por el sistema financiero como la sangre es al organismo humano. Y él manifiesta que así como la sangre da la vida al cuerpo humano, el dinero, al ser un instrumento de servicio social y un bien común, en manos de aquellos que controlan no su creación, sino su distribución, controlan la vida de toda la economía y de toda la sociedad. El sistema financiero actual no logra su papel porque se ha desviado de su fin. El dinero debe ser un instrumento de servicio, pero como les comentaba, aquellos que han apropiado del control sobre su emisión lo han hecho un instrumento de dominación. Y Pío XI continúa en Quadragesimo Anno, en el numeral 106, abro comillas, dice: dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tiene en sus manos, así como el alma de la misma, de tal modo que nadie pueda ni aun respirar contra su voluntad. Esto lo dijo Pío XI en Quadragesimo Anno. No existe no existe una manera posible que ningún país pueda salir de la deuda en el sistema presente, ya que todo el dinero es creado ex nihilo, es decir, en forma de deuda.
Todo el dinero que existe solo entra en la circulación cuando es prestado por los bancos con intereses. Y cuando el préstamo es pagado al banco, es decir, este dinero que se ha retirado de la circulación deja de existir. En otros términos, nuevo dinero es creado cada vez que el banco realiza un préstamo, y este mismo dinero se destruye cada vez que los préstamos son devueltos. La falla fundamental en este sistema es que cuando los bancos crean el nuevo dinero en forma de préstamos, ellos piden a los prestatarios que paguen más dinero del que se creó. Los bancos crean el principal, pero no el interés. Y ya que es imposible el pagar dinero que no existe, las deudas deben amontonarse o también se deberá pedir prestada la cantidad necesaria para pagar el interés. Situación que no resuelve el problema, sino que lo empeora, ya que terminaremos con una deuda aún mayor. Esta creación de dinero como una deuda por el sistema financiero es el medio por el cual imponen sus voluntades en los individuos y controlan el mundo. Sin irme tan lejos, no sé si ustedes estuvieron al tanto de lo que está pasando en mi país, en el Ecuador. El Fondo Monetario Internacional entregó un préstamo de 340 millones de dólares al presidente del Ecuador, quien recibió a nombre del país únicamente 90 millones, con las condiciones de quitar y retirar todo programa social, eliminar los subsidios y todo lo que vino en consecuencia de la política que él trató de ejercer, por la presión del Fondo Monetario Internacional, que causó realmente algo que estamos asombrados en el Ecuador. Nunca en el país ha habido una revuelta social de tal magnitud. Bueno, la ciudad donde yo vivo, Quito, yo soy quiteño, nací en Quito, tiene la fama de haber sacado muchos presidentes en 2-3 días, los sacaban a patadas. Pero esta situación duró 12 días. Y obviamente nos dimos cuenta que nos estamos enfrentando no solo a malestares sociales propios del país, sino ya a manipulación externa como grupos de Cuba, Venezuela, que trataron obviamente de poner al país en una situación total de caos. Pero hay un origen. El origen fue el préstamo dado por el Fondo Monetario Internacional y lo que él pidió que se haga en el país. Bien, entonces este dinero creado como una deuda, ya se refiere San Juan Pablo II en su encíclica Solicitud Rei Sociales, en el número 37 dice, abro comillas: entre las acciones y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del prójimo y las estructuras que conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva por una parte y por otra la sed de poder con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. Aun cuando existiera un solo dólar en circulación en el país, este solo dólar tiene que ser prestado por un banco para poder existir. Supongamos que el banco prestó ese dólar con un interés del 6%. Entonces, al final del año deben pagarse $1 al banco más un 6% de interés o 6 centavos. El hecho está que existe solo $1 en el país, no 1.06. Es imposible pagar el interés aun cuando es solo 6 centavos, porque no existen y simplemente porque no son suyos. Aun cuando la producción del país se duplicara o triplicara durante el año, esto no crearía un centavo más, ya que solo los bancos pueden crear dinero en el sistema presente. Entonces, para que una misma cantidad de dinero pueda permanecer en circulación año tras año, las deudas necesariamente deben amontonarse y no existe manera alguna de que estas deudas se paguen en la vida. En el sistema presente, la única manera para que no exista deuda alguna es no tener dinero en lo absoluto en circulación, lo que sería un desastre. Si piensan que este es un sistema tonto, tienen razón. De la forma que el dinero es creado como deuda para proporcionar dinero para nuestros países, es la cosa más irracional que puede existir. La cosa más absurda en todo esto es que los gobiernos persisten obstinadamente en pedir prestado a intereses a los bancos privados
el dinero que ellos podrían crear libre de interés, obligando de esta manera a que sus ciudadanos paguen cargos de interés en una deuda astronómica cuando no debería haber ninguna deuda en absoluto. El primer deber de cualquier gobierno soberano es emitir, acuñar su propio dinero para las necesidades de sus ciudadanos. El hecho de que los gobiernos hoy por hoy han cedido esta función soberana a corporaciones privadas es la traición más grande de la historia. No son los banqueros quienes dan su valor al dinero, sino la producción del país. Los banqueros no producen absolutamente nada, ellos solo crean las figuras que permiten a la nación hacer de su propia capacidad productiva su propia riqueza. El gobierno, a través de su Banco Central, puede crear estas mismas figuras sin pasar por los bancos y sin entrar en deuda. Ya que el dinero es un instrumento básicamente social, la doctrina social de la Iglesia propone que el dinero sea emitido por la sociedad y no por instituciones bancarias privadas para sus ganancias personales. Dicho esto, Pío XI nos decía en 40º año, abro comillas, existen ciertas clases de bienes por los cuales se puede decir con razón que deben ser reservados a la colectividad cuando éstos confieren tal dominación económica que no pueden, sin hacer daño al bien común, ser dejados en manos de individuos privados. Cierro comillas. Es necesario entonces un estudio urgente. Voy a hacer algunas observaciones útiles en cuanto al crédito social. No es posible captar el significado, el alcance y la importancia de las propuestas del crédito social simplemente escuchando una conferencia de 1 o 2 horas. De hecho, son lógicas y benévolas, pero al mismo tiempo muy diferentes de los conceptos financieros que son aceptados de manera general y acrítica. Además, como con cualquier ciencia, el estudio de este tema requiere un poco de tiempo y una gran cantidad de aplicaciones. Debe abordarse con una mente abierta y no simplemente con el objetivo de confirmar un punto de vista ya existente. No debemos dejar de lado un solo principio del crédito social y luego tratar de aplicarlo al sistema financiero existente. Nada es más probable que resulte en una perspectiva errónea. Por ejemplo, considera estos principios del crédito social. Todos reciben un dividendo regular, no derivado de los impuestos, reciben también una reducción en los precios sin pérdida para el productor y la financiación automática de la producción sin inflación. Ninguno es posible sin primero hacer cambios importantes en la forma en que se emite el dinero y luego se cancela, y en la política monetaria con respecto a la distribución de los bienes. Para el pez que siempre ha vivido en el agua, esto tiene todas las apariencias de una utopía, pero el pájaro lo ve de manera diferente. El estudio del crédito social se complica por el hecho de que ni el crédito social en sí, ni nada parecido aún se han puesto en práctica en una manera macroeconómica. Se lo ha hecho en una manera microeconómica y tenemos ejemplos en países como Madagascar, Filipinas, en Canadá, en algunas comunidades y en Colombia. No se trata simplemente de estudiar ejemplos de dónde se ha establecido el crédito social. Es un ejercicio el considerar lo que podría ser posible en un sistema económico para el cual no hay un ejemplo en la historia, es decir, las posibilidades económicas limitadas solo por hechos físicos. Llevar a cabo tal investigación requiere que dejemos de lado el único mundo económico que conocemos y reconsideremos las nociones económicas de las finanzas y la filosofía. El crédito social requiere que regresemos a la lógica y a la integración de fines y medios que han sido totalmente ignorados por la economía actual. Y ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos. Quien crea, o mejor dicho, quien desarrolla esta teoría, esta filosofía del crédito social,
fue un ingeniero escocés, el mayor C.H. Douglas. Él era contratado por estas grandes empresas y naciones como Inglaterra para construir puentes, carreteras, aeropuertos, etc. Pero se encontraba con una misma disyuntiva, que él lo comenta en su biografía, que cada vez que estaba en un país, él tenía la necesidad de ese país de construir, vamos a decir, un aeropuerto. Había la gente que necesitaba trabajar. Había el material para construirlo. Tenían todo lo que necesitaban para llevar a efecto esa obra, a excepción de dinero. Entonces se dio cuenta que la única oposición que había para que estas obras se lleven a realizar era simplemente una situación matemática, no tenía nada que ver con otro tipo de situaciones. Entonces él, contento con lo que acaba de descubrió, obviamente no sé, para los que estudian economía, no sé si les ha pasado, pero algo que se nos prohíbe preguntar en las clases de economía es ¿de dónde nace el dinero? Eso es prohibido. En las universidades no se nos permite. O si hacemos ese tipo de preguntas, pues ya nos empiezan a acumular de ceros a la derecha. Él conoce de esto, de dónde nace el dinero, y va obviamente a la casa de los lores, a lo que sería ahora el Parlamento en Gran Bretaña, a decirles que él sabe cuál es la problemática de por qué no se pueden llevar a cabo muchas obras. Y lo que se dio cuenta es que estos señores, estos lordes, sabían cuál era el problema, pero no les importaba arreglarlo. Entonces él crea esta filosofía del crédito social, donde ustedes van a ver, según voy avanzando, es simple. Nuestro fundador de los peregrinos de San Miguel, Louis Eben, descubrió esta filosofía y él dijo, fue una luz en mi camino. Pero es una luz tan simple, el destello de esta luz es tan simple que repela a la mente. Así que les pido que tengan un poco de paciencia, no traten de entenderlo todo, pero sí lo básico. Entender algo que nos debe interesar, no confundir los fines con los medios. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero construir esta mesa, voy a necesitar madera, clavos, pega, etc. Todos esos son los medios que me van a llevar a un fin, que es construir la mesa. El fin de la economía no es el producir empleos. El fin de la economía es el producir los productos que la gente necesita y distribuirlos. Es el fin de la economía. Pero obviamente ahora se ha confundido el fin con el medio y por eso la sociedad está como está. Además debemos saber que existe una encíclica que la Iglesia, como madre y maestra, ha denunciado de los prejuicios de la usura, que no se estudia en las universidades a no ser que sean aquellas ortodoxas. Este documento maravillosamente desapareció incluso de los anales del Vaticano. Y es un documento que fue emitido por 2 papas. Se llama Vix Perverit. En la universidad donde yo seguí la maestría de doctrina social, la tenía. Es maravillosa. Es una encíclica que condena el préstamo de dinero a interés a cualquier porcentaje. Así sea el 0.0001, es pecado mortal. Es comparable al aborto. Bien, voy entonces a iniciar con unos postulados básicos. Primero, la tierra y sus recursos fueron creados para toda la humanidad sin excepción. Por lo tanto, cada ser humano debe poder obtener algunos de estos recursos, al menos en una cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Rechazar esto es negarle el derecho a la vida. Un sistema es humano o no en la medida en que facilita o impide el acceso a estos bienes por parte de cada persona. Segundo presupuesto. Los medios deben ordenarse hacia los fines y no al revés. Por ejemplo, el final de la actividad económica, como les había dicho, es la satisfacción de las necesidades humanas. Por lo tanto, para este fin debe dirigirse todo el sistema económico, en particular su aspecto financiero.
El objetivo final de la industria es producir bienes y no generar empleos ni trabajo. De hecho, se prefiere cuando produce más bienes con menos uso de mano de obra humana. El objetivo final de la industria no es financiar la compra de bienes. La industria no existe para distribuir salarios o para obtener ganancias. Los salarios y las ganancias son solo los medios utilizados como incentivo para la producción de bienes. Y como ustedes comprenderán, yo también pude observar aquí en el aeropuerto, ahora que llegamos en la madrugada, también aquí están introduciendo lo que ya tenemos en Canadá desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos, la eliminación de estos sistemas de cajeras, ¿no? Con unos sistemas automáticos, donde ustedes, McDonald's, únicamente van a esos kioscos, ponen lo que quieren servirse, les sale, pagan y se van. Walmart, que también veo que tienen ustedes aquí, esas grandes tiendas en Canadá, las cajeras son automáticas. Más y más la gente se está quedando sin empleo. Y la pregunta que hacen algún par de premios Nobel en economía es, está bien, la máquina está suplantando al hombre, pero esas máquinas no van a poder comprar lo que el hombre produce. ¿Y qué está haciendo esa gente que está quedando sin empleo? Que no pueden comprar toda esa producción. Bien. Existe una división de funciones. La función de producir pertenece a la industria, por ejemplo, a la manufactura, la agricultura, etc., mientras que la función de asignación y distribución de bienes pertenece a la sociedad misma. El papel de la sociedad consiste en establecer los medios por los cuales se asignan los bienes que mejor se adaptan al final de la vida económica y que defienden el derecho inalienable de cada persona a su parte de bienes terrenales. Es decir, en el sistema actual en el que nos encontramos, nosotros estamos pagando el precio de nuestra propia esclavitud. 4. La producción moderna depende cada vez más de procesos e innovaciones que son el resultado de invenciones y de la ciencia aplicada. Estos se transmiten y mejoran de una generación a otra, más de lo que son contribuciones de las personas que están contratadas en el proceso de producción. Este factor de producción es un patrimonio común, un capital social que debe beneficiar a todos, ya que todos son sus copropietarios. Los salarios, la recompensa por la contribución de los individuos, no deberían ser la única demanda sobre los frutos de la producción. Me voy a explicar un poquito. Para que el crédito social pueda funcionar a nivel macro, a nivel micro, debe tener 3 patitas de un trípode. Primero, el dinero debe ser emitido por la sociedad, no por el Estado, por la sociedad sin interés. Segundo, se debe tener un ingreso que no dependa de los salarios. A esto el crédito social le llama un dividendo, y que no hay que confundir eso con el paternalismo del Estado. Es un dividendo que nace de la producción propia del país y, como ya nos mencionaba también Juan Pablo II en este punto, es que nosotros somos coherederos de toda la producción, de todas las riquezas que tiene cada país de las generaciones pasadas, de los puentes, de los hospitales, de lo que nuestros padres, sus abuelos, etcétera, han creado. Somos copartícipes de esa riqueza. Bien, quinto, como el dinero es un reclamo sobre cualquier bien. Sexto. La tercera patita. A la tercera patita, perdón. Quería ver si estaban atentos. Muy bien. Y la tercera patita, el crédito social lo llama el descuento compensado. El descuento compensado es una maravilla, es decir, con esto no se tiene inflación, ¿no? Cuando hay inflación, ¿cuál es el remedio? Si los precios suben, hay que bajarlos. Y para darles un ejemplo, y esto se puede hacer ahora estadísticamente, para eso existen los ministerios de finanzas o los departamentos de finanzas, creo que se le llama el GDP, ¿no es cierto? ¿Cómo es el PIB? Producto Interno Bruto. Pues se tiene se tiene una noción de la riqueza del país, tanto no ha sido los costos de producción, etc. Entonces, en un ejemplo que damos en el curso, pues hablamos en números de 12 millones, para facilitar este cálculo, que si la producción de un país es de 12 millones y la población ha podido comprar esa producción con 9 millones,
el costo real de la producción de esos 12 millones es 9 millones. Entonces, lo que hay que hacer para poder consumir esos 12 millones, hay que bajar los 12 al nivel de los 9. Y eso se llama descuento compensado. Es decir, que si el pan costaba $1, ahora va a costar 75 centavos. Sin perjudicar al que produce el pan ni al que compra el pan. Entonces, esas son las tres patitas para que funcione el crédito social. Dinero creado por la sociedad, sin interés, el dividendo nacional, dado tanto a pobres y a ricos, que este es un ejercicio matemático, no es una situación moral, ¿ya? Que hay problemas morales, sí, que alguna gente se va a acabar en drogas y en alcohol, sí, pero eso no es un problema matemático, es un problema moral que la Iglesia tiene que resolverlo. Pero el problema matemático es que todos, no problema, sino la situación matemática es de que todos debemos beneficiarnos de las riquezas del país, a eso vamos. ¿Ya? Proporciones iguales, un dividendo nacional, tanto a pobres como a ricos. Y el que tiene capacidad de hacer más, que lo haga, bendito sea Dios. Porque no estamos hablando de un sistema comunista ni socialista. Sexto, las finanzas no deben ser un sistema de gobierno o un sistema de recompensa o castigo. No debe sustituir a la moral ni dictar la producción y las necesidades. Por el contrario, debe estar al servicio de la producción y no ponerle límites. Séptimo, y lo más hermoso de este sistema es que aquí ustedes, los consumidores, son los que dictan las órdenes al sistema de producción y no al revés. Cuando yo estudié marketing, cuando me gradué, obviamente aprendí en mi profesión que yo lo que tenía que hacer es obligarles a ustedes a que compren lo que no necesitan. Es el marketing. ¿No? Hemos creado tantas cosas que ustedes ven en los grandes centros comerciales. No sé si se han dado cuenta, esos pequeños dispensarios de dulces, de juguetes pequeños, porque se hizo el estudio correspondiente, y al menos en Canadá se sabía a qué hora, qué días las mamás con niños iban a hacer compras. Entonces se puso esas cosas en los almacenes porque sabíamos que si el niño ve un chocolate o un juguete, le va a llorar a la mamá hasta que le compre. Entonces, una manera de obviamente obligarles a ustedes a que compren las cosas que no necesitan. Entonces, el sistema nos está dictando a nosotros, nos está llevando a un sistema de consumo de cosas que no necesitamos, entre otras cosas, porque hoy por hoy también ustedes saben que hay la fabricación de cosas defectuosas para que compremos y se acabe más rápido, ¿no? Por ejemplo, el gran invento de Edison de la luz, del foco, duraba, el objetivo fue que dure más de 100 años y duraba más de 100 años. Pero ahora se producen para que duren un par de semanas, si no más. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que estamos en este ciclo vicioso del consumo. Bien. El séptimo, el objetivo de un sistema financiero bien estructurado debería ser: A. Financiar fielmente la producción que responda a las necesidades, y B. Distribuir eficientemente los frutos de la producción. Es difícil repudiar cualquiera de las verdades anteriores, incluso si la cuarta parece nueva y genera controversia. Aún así, el sistema financiero existente no incorpora ninguno de estos hechos. El problema de hoy es la distribución. En 1918, William Lyon Mackenzie King, que aún no era líder del Partido Liberal de Canadá y fue futuro primer ministro de Canadá, escribió un libro titulado Industria y Humanidad, y en él dice, abro comillas: ya no es la naturaleza, sino el hombre quien ahora es dueño de la situación. El problema de producción ilimitada y en volumen ilimitado ya está resuelto. El avance de la inteligencia humana se ha dado cuenta de ese logro. Ciertamente, también se puede aplicar a la inteligencia humana para resolver el problema de la distribución. Cierro comillas. En el mismo año, el ingeniero escocés C.H. Douglas, que les había hablado, que fue quien introdujo el crédito social, reformula esto y diría: el sistema económico puede asimilarse a una máquina con el fin de satisfacer las necesidades de la humanidad. La parte de producción de esta máquina es muy eficiente, pero la parte de distribución es terriblemente inadecuada. ¿Qué tiene que ver esto del crédito social
en un encuentro de formación católica, tal vez se harán la pregunta a ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la resistencia? Pues tiene que ver mucho. Si los católicos nos enteramos de lo que están haciendo con nosotros, que nos han robado, y que también estamos siendo nosotros copartícipe de este sistema, ¿no? Ya lo decía Henry Ford, que los jóvenes que descubran el gran engaño de este sistema económico harán más para la humanidad que cualquier invención humana. Por el mismo hecho de que ya lo decía un gran papa, que les acabé de leer en la primera parte, Benedicto XIV, que es en el campo económico que la salvación de las almas está en juego. Todo se mueve con económico. No hay nada que no se mueva con económico. Incluso ustedes verán dolorosamente que tenemos escándalos dentro del seno de nuestra propia iglesia, hoy por hoy en el Vaticano. Bien. Douglas no se satisfizo con esperanza de que la inteligencia humana encontraría una solución al problema de la distribución, más bien él ofreció la solución. Él nos indicó un sistema de contabilidad muy simple. El dinero moderno se presta particularmente bien a esta reforma puramente financiera. Y aquí no se trata de abolir los bancos ni de nacionalizarlos, porque los bancos son expertos en lo que hacen. Lo que el crédito social pide es que ellos sean una empresa de negocio tal cual como cualquier otra y corran los riesgos que hay que correr y que corre cualquier otra empresa, pero que no puedan ellos tener la soberanía de la emisión de la moneda. Bien, entonces muchos conocerán, ¿no?, lo que manifiestan grandes economistas, que el dinero es una cuestión de cifras en libros, es decir, figuras en metal y papel, no son otra cosa. En cuanto a la moneda y el papel moneda con sus números y símbolos, también son una especie de contabilidad, con los dígitos cambiando de mano en lugar de pasar de una cuenta a otro. Yo adeudo un billete de $1 que le paso al tendero, que a su vez se acredita a sí mismo, y él puede usar este billete de igual manera que cuando use el crédito que tiene en su cuenta bancaria. A nadie le preocupa el valor intrínseco de los billetes, o el papel o las monedas de plata y níquel que reciben a cambio de bienes, trabajos, servicios. ¿Qué es entonces lo que hace que este sistema perdure? Es la confianza de que podemos obtener bienes del sistema de producción a cambio de estos símbolos que permiten a las personas aceptar el papel y las monedas sin dudarlo. Algunos han llamado al crédito social con propiedad la confianza que mantiene unida a una sociedad, porque crédito etimológicamente es eso, es confianza. Quedarse sin dígitos entonces es un absurdo. Como el dinero moderno está compuesto por dígitos, no hay razón para quedarse sin dígitos. En cierto modo, la capacidad productiva toma su dirección de estos. En años de vacas flacas, los gobernantes deberían sentir vergüenza al admitir que su país no tiene cifras que permitan satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y permitir a los desempleados mantener el flujo de bienes. Por desgracia, muchos gobernantes tienen las alas cortadas, las manos atadas o son presa de su propia avaricia. Ustedes sabrán que San Luis, rey de Francia, él manifestó, ¿no?, que era el deber de un soberano imprimir la moneda o acuñar la moneda de sus ciudadanos. Él lo hacía, San Luis, rey de Francia, al igual que lo hizo Lincoln. Recordarán que Lincoln, él imprimió en el gran problema de lo que los textos en Estados Unidos y Canadá nos quieren hacer creer que fue el motivo de la guerra por el té. Lincoln tuvo que batallar contra la rebelión que se hacía en su propio país y contra los banqueros de Inglaterra, e imprimió su propio dinero, que se los conoce hasta ahora como los greenbacks, el dinero verde. El problema de Lincoln fue que no avisó al pueblo, ¿no? Imprimió una gran cantidad para pagar a su ejército, a hacer el comercio normal, ¿no?, y ganó la guerra, pero obviamente luego fue asesinado. Y estos billetes fueron retirados de circulación. Muy pocos hay ya realmente en circulación. Entonces es absurdo que nos digan que no pueden hacer esto porque no tienen dígitos en las computadoras. Si las finanzas fueran una representación exacta de la realidad,
como debería ser, nunca más un país que produzca más de lo que consume expresará su situación financiera en la forma de una deuda nacional. Y en este sistema estamos inmersos todos. Miren, Canadá en el 2002 y Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es de 334 trillones de dólares. Una deuda que ustedes no pueden imaginarse, o sea, mentalmente no podemos mirar esa cantidad de dinero, 334 trillones de dólares. Yo lo tengo en una diapositiva, representa a cientos de estadios de fútbol y alcanza a superar la altura más allá de la altura de las Torres Gemelas que se cayeron, bueno, que les botaron. Y es la deuda de Estados Unidos. Canadá igual, vivimos en una burbuja que va a explotar en cualquier momento, estamos endeudados. Cada niño en Canadá nace con una deuda de $5,000, solo por haber nacido. Es así que nos tienen en Canadá la mitad del año pagando el crédito, los intereses de la cuenta de las tarjetas de crédito, y el otro la mitad del año pagando los impuestos. Es un sistema esclavizante. Entonces es por esta razón que el mayor Douglas escribió que los créditos requeridos para financiar la producción no se proporcionarían con ahorros, sino que serán créditos nuevos relacionados con la nueva producción y se recuperarán solo en la proporción entre la depreciación general y la apreciación general. Bien, voy a darles un ejemplo práctico que se hizo en una isla en Madagascar, mejor dicho, en Madagascar. El señor arzobispo vivía en su diócesis era muy pobre, ¿no? Las carreteras realmente eran lodazales que no se podían entrar. Fue allá un economista nuestro, un misionero, y el señor arzobispo pidió que quería terminar de construir la escuela para los niños y tener alguna manera de poder aplicar esto al crédito social. Les decía, no se ha hecho a nivel de macroeconomía, porque para poder aplicar el crédito social a nivel de macro tendríamos que tener a Cristo como el centro de la persona. Cristo debería reinar en los corazones. Sí, tendría que cambiar toda la sociedad. Ya decía Juan Pablo II, al hablar de las estructuras de pecado, que no se trata de cambiar esas estructuras, sino se trata de cambiar el corazón del hombre. Lo que se hizo en Madagascar fue hacer un inventario de lo que tenía esta gente para sobrevivir. Tenían gran cantidad de producción de gallinas y de huevos. Se separó una cantidad de huevos para la alimentación. Yo no sabía, me enteré, de la clara del huevo se mezcla con arena y se hace cemento, una mezcla parecida al cemento. Se utilizó eso para la construcción de la escuela. El señor arzobispo pidió que desde Canadá se le done dinero para comprar un tractor para labrar la tierra. El economista dijo no, porque si se le compra el tractor usted va a necesitar diésel, los repuestos, etcétera, va a entrar a formar parte de este sistema de deuda. Lo que se hizo es darle al señor arzobispo 2 bueyes. Y con los bueyes empezaron la producción. ¿Qué plantaron? Este economista que les cuento es un economista suizo. Él era exdirector de la banca suiza. Cuando fue donde nosotros aprender el sistema de crédito social, dejó la banca. Él es ahora un gran promotor del dividendo a nivel de Suiza y en algunos países. Y él lo que le dijo al arzobispo es que plante azafrán, lo que es un delicatessen en Suiza. Empezaron grandes plantaciones de azafrán a exportar a Suiza. Hoy por hoy no han salido de esa miseria, porque no estamos hablando de pobreza, sino de miseria. Entonces, lo que el crédito social, al aplicarlo a nivel comunitario, da a las personas es los recursos que puedan ellos utilizar para que puedan vivir con la dignidad de ser hijos de Dios. No estamos tratando de crear seres capitalistas ni iguales, ¿no? Porque se desarrolla cada uno de acuerdo a las capacidades, pero es un sistema que les permite tener un sistema de distribución. ¿Bien? Entonces, dicho esto, el problema económico de nuestros antepasados, que tenían el trabajo humano a su disposición, la fuerza de los animales y unas pocas herramientas simples, era producir lo suficiente para mantenerse a sí mismos. La pobreza real, la escasez, era una amenaza constante. En nuestro siglo, con un continente abierto, con las fuerzas de la naturaleza y de la ciencia aplicada a nuestra disposición, el problema inmediato es encontrar la manera de distribuir una producción abundante. La presencia de la abundancia realizada, fácilmente realizable,
debe conferir a todos los ciudadanos los siguientes derechos políticos en el ámbito económico. Primero, a la vida, a la libertad y al descanso. Yo me acuerdo cuando estudiábamos lo que pasó con ustedes aquí en Argentina. Argentina era considerado el ático de pan del mundo. ¿Y en qué lo convirtieron? Y esto están haciendo con la mayor parte de naciones. Todos estamos endeudados a las mismas organizaciones. Los americanos no es que sean ellos los que nos tienen en deuda. Ustedes deben saber que el Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, el Banco de la Reserva Federal, ni es banco ni tiene fondo. Es una entidad cuyos propietarios son 7 familias sionistas. Y así con los colaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que tienen realmente esclavas a nuestras naciones. Por cada dólar de préstamos que llegan a nuestros países, nosotros devolvemos $8 solo en pago de intereses. Y todavía debemos el principal. Por esto hicieron una denuncia aquí en mi país, en el Ecuador, de lo que pasó, ¿no? Que obviamente lo que íbamos al quitar todas esas prestaciones sociales de construcción de escuelas, colegios, etcétera, era para pagar solo parte del interés de la deuda que tiene Ecuador con el Fondo Monetario. O sea, nos dan el dinero para pagar el interés, pero no vamos a poder pagar el capital. Es un sistema esclavizante. Y es lo que tenemos. Primero, los católicos que se endeudan, sabiendo que no deberíamos endeudarnos. Un católico no podría entrar en deuda, no debería, mejor dicho. Pero ¿a dónde nos están obligando? Padres y madres que tienen que trabajar para sobrevivir, dejando a los hijos ahora a cuidado de esa caja mágica, la televisión, o ahora los iPads, los iPhones, ¿no? Por la necesidad que tienen de sobrevivir. Entonces es un sistema esclavizante, es un sistema demoníaco, que estamos siendo parte. Por eso es importante que conozcamos lo que nos dice la Iglesia, pero también que hay un sistema. Como dijo un arzobispo de México, habíamos logrado con el crédito social aterrizar a la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no solo son encíclicas ni cartas, etcétera, sino que es un sistema actual que puede trabajar y está trabajando a nivel micro, no macro. Bien. Entonces, defendemos el derecho a la vida, a la libertad y al descanso, porque también eso ya no hay. Al hombre lo hemos convertido, obviamente, en una máquina de producción. Y ya no tenemos, obviamente, lo que se tenía antes, actividades libres y creativas, que Juan Pablo II habla en Centésimos Años del derecho que tiene el hombre a actividades libres y creativas para que pueda desarrollar su humanidad. Porque recordarán que el trabajo tiene 2 factores, uno que es espiritual, si lo podemos llamar así, y uno que tiene que ver con el servicio al prójimo. El espiritual es que obviamente estamos llamados a aceptar lo que Dios nos dijo: con el sudor de tu frente comerás, ¿no? La tierra dará fruto. Y la otra parte que nos hace parte de este bien común de la sociedad. Pero no necesariamente el ingreso para poder nosotros acceder a la distribución, a la producción de los productos, debe venir del trabajo considerado como manual, porque trabajo también es pensar. Hemos tenido grandes compositores de música que no han tenido que trabajar, entre comillas, en un sistema laboral, ¿no? Para crear esas bellezas que disfrutamos hoy por hoy, o de las grandes intenciones. Bien, dicho esto, ya para terminar, el crédito social, les había dicho, es una política de una filosofía. ¿Cuál es esta filosofía? Es la filosofía de la asociación. Es decir, el derecho que cada uno tenemos a asociarnos, a crear este bien común. Y es maravilloso únicamente cuando ya lo conocemos y lo tratamos de poner en práctica. No hay una fórmula, nosotros les enseñamos los principios y cada comunidad es libre de aplicarla de la mejor manera. Pero van a tener un medio con el crédito social que les va a poder permitir sobrevivir. No es un trueque, porque este sistema no les permite a ustedes cambiar manzanas por peras. Lo que pueden crear un sistema de crédito, que es un sistema de confianza, para poder acceder a los productos y servicios de una comunidad. Estamos viviendo nosotros en una época de descrédito social. Yo no sé, aquí no he visitado mucho Argentina. En mi país, yo hablo por donde yo vivo, hay ciudadelas
donde están obviamente la gente afincada ahora con las casas. Hay ciudadelas de 80, 90, 120 casas, rodeadas por alambres eléctricos, cámaras en todos los lugares, guardias 24 horas, es decir, no hay confianza. A diferencia de Canadá, en Canadá nosotros, las casas que ustedes irán a ver, no tenemos ni siquiera muros. A pesar de que es un sistema socialista, Canadá, no tenemos muros en las casas, hay la confianza aún. O sea, no hay problema dejar la casa abierta, la puerta, no van a entrar ladrones. Una de las gracias que tuvo el fundador Louis Eben del crédito social en Canadá, que se lo ha divulgado por el mundo, fue el hecho de que encontró hace más de 60 años, 75 años ya, familias católicas, familias que estaban formadas, es decir, familias no que necesitábamos reevangelizar como hoy, familias que comprendieron la misión que tenían, ¿no? de conocer su doctrina, la doctrina de la Iglesia, y defenderla. No es que los gobiernos de Canadá han puesto lo que hasta ahora se goza en Canadá. Por ejemplo, allá se tiene el seguro de desempleo. Si una persona no ha trabajado toda su vida y tiene $1,200 al mes por el hecho de ser canadiense, sin haber trabajado nunca en Canadá, hay beneficio por cada niño hasta los 15 años. Los padres reciben $300 a $500 por cada criatura. ¿Por qué creen que Canadá está llenándose de musulmanes? Porque los católicos tienen 1 y un perro, o 1 y 7 perros, pero los musulmanes van con 4 mujeres y 14 hijos. Pues se imaginan que tienen cantidad de beneficios. No, ustedes van a ver allá las ciudadelas de musulmanes. Yo me preguntaba, ¿cómo pueden ellos comprar estos autos? Yo en mi vida de trabajo aquí pude comprarme un auto así. Obviamente reciben dinero al Estado por cada niño y por cada cosa que no hacen. Entonces, esos beneficios que Canadá goza fueron obtenidos por familias católicas de la provincia de Quebec, que obligaron a aquellos que les gobernaban a hacer lo que tenían que hacer. Pero obviamente eso está muriendo ahora. Incluso el servicio médico que tenemos gratuito es fatal. Antes, yo me acuerdo, podíamos ir al hospital a hacer los tratamientos de inmediato. Ahora no, para una simple operación de rodilla o lo que sea, 6 a 8 meses. ¿No? Y quienes están en los laboratorios, en los hospitales, son la mayoría musulmana. Y recuerden que el musulmán, en el Corán también, el dinero a interés es prohibido, es pecado. Para ellos obviamente no se debe hacer. Ahí viene a colación esto de este gran que le llaman el banquero de Dios, el Yumin, que empezó muy bien, empezó dando préstamos de $20 a las mujeres hindú porque se dio cuenta que ellas eran unas buenas pagadoras. Creció tanto este negocio que hoy por hoy entró el Banco Mundial y es uno de los más grandes bancos en el mundo, porque también ya presta interés. Bien, en síntesis entonces, para que el sistema de crédito social que libera al hombre de este sistema de esclavitud trabaje a nivel micro o macro igual, se necesita que el dinero sea creado sea emitido sin interés, que haya un dividendo nacional a cada persona, niño, esposa, esposo, a cada uno un dividendo nacional que no está atado al salario, que tiene que ver con la producción, con la riqueza del país. Y tercero, el descuento compensatorio. Cuando hay una sobreproducción, hay que ayudarle al que ha tenido esa sobreproducción para que no pierda y que se beneficie aquel que no tiene esa sobreproducción. Es lo que se necesita en los pilares del crédito social. Bien, hasta ahí en mi conferencia. Si hay preguntas, por favor. No sé si es este, pero bueno, estoy empezando a leer. ¿Sí? Ahí después. Los secretos de la Reserva Federal. Bueno, si hay preguntas para que las hagan o ya... Wow. Usted afirma, no hay nada que no se mueva por lo económico. ¿Eso no es materialismo o marxista o liberal? Sí, es materialismo, es comunismo marxista y liberal. En eso estamos. Si la tierra no se multiplica y el capital o crédito, que es el dinero, no engendra dinero, no es el trabajo lo único necesario en la economía, aplicado en servicios o directamente sobre bienes.
No. Debe haber una fuente de ingreso que no dependa del trabajo. Les había dicho, dentro de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, el problema que tenemos hoy por hoy no es de producción, es de distribución. Podemos producir todo lo que queramos. Es más, lo hacemos. Lo que necesitamos es, obviamente, que mejore la distribución. No puede estar atado solo al trabajo. Debe haber un dividendo. Emitir una letra de cambio privada es emitir dinero. Una letra de cambio privada. Miren, en la encíclica que les hablé, Dix per Venit, que habla sobre la legalidad de los contratos, se dice que para que un contrato, que puede ser esto una letra de cambio, sea válido y no incurra, obviamente, en un interés, el capital que se va a recibir, o le pueden llamar interés, o lo que sea, los frutos o el dividendo, debe estar atado, obviamente, a un sistema de producción. Ejemplo, yo tengo $1,000 hoy por hoy en el banco que no hago nada con ellos, y usted necesita $1,000. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Recuerde que los acuerdos entre cristianos han sido siempre verbales, porque respetábamos la palabra, ¿no? De que en el negocio que va a emprender yo arriesgo esos $1,000 y la producción que va a tener, yo he logrado el acuerdo con usted que el 4% de esa producción va a ser en beneficio mío, en dinero o en producción. En ese punto no estoy incurriendo en cargar interés de la nada. Es lo que dice Dixper, que para que un contrato sea legal tiene que haber un sistema de producción. No puede ser únicamente te doy 1,000 y quiero 1,200 al final del mes. Eso es usura. Y debemos entender esto también, cómo se ha prostituido algunas ediciones de la Biblia. Porque, por ejemplo, al hablar del capítulo 25 de San Mateo, cuando se habla, siervo vago, ¿por qué no pusiste tu dinero en el banco para que gane interés? La traducción del griego no es banco, es trapensa, es mesa. Recordarán que ese tiempo de nuestro Señor no había la banca como tal. Y la traducción no es interés, es tokoi, que es fruto. Lo que nos habla es por qué no utilizaste ¿cómo se dice? Los beneficios que yo te di para que generen frutos, y los talentos que yo te di. Lo que se habla es tokoi, ¿no? Cuando se habla de la Santísima Virgen María como la Teótokos, la madre, se habla del talento. Pero nos han metido en todas partes de que el dinero debe generar más dinero. Y ya Santo Tomás es explícito en eso. El dinero no puede generar dinero, ¿no? No puede parir más dinero. Bien. ¿Cuál es el capital o crédito de un profesional? ¿Cómo puede ser un abogado donde su patrimonio e inversión personal está en el conocimiento? Ya nosotros hacemos unas prácticas a nivel de estudio. Les invito, en Canadá lo hacemos en el mes de marzo, en el mes de septiembre, 10 días de formación. Allá van a economistas, filósofos, matemáticos, arzobispos, economistas, todo. Y lo que les damos las pautas de cómo funciona el crédito social. Ya para los profesionales está el hecho de cómo lo aplican. Y en esto se ve, por ejemplo, hay sistemas que existen hoy por hoy. Uno que viene a la mente es el sistema WIR en Alemania y Suiza. WIR es W-I-R, que es nosotros en castellano. Ellos han creado obviamente este sistema económico que se maneja con una moneda virtual donde está a la disposición tanto productos como servicios. Cuando nosotros hacemos la práctica para enseñarles cómo trabaja ese sistema a nivel comunitario, les hacemos recuerdo de dos cosas: que cada ser humano tiene dos afinidades, si podemos llamarlo así. Tiene una profesión y tiene una vocación. Su profesión puede ser abogado, pero su vocación puede ser la pintura. Entonces, se beneficia las dos actividades en este intercambio con el crédito social. Entonces, hay muchas maneras de aplicarlo, así que espero haber contestado a esto, que sí, el conocimiento de un abogado también lo pone en práctica aquí en este sistema. El fin de la economía es monetario y espiritual. El fin de la economía es obviamente producir las cosas que la gente necesita y distribuirlas, ¿no? Si la economía es parte de la moral, ¿cómo ciencia de la recta administración, la matemática y el dinero son sus fines o son un medio para obtener otros medios? Ya. No, la economía no es parte de la moral.
La economía debería ser parte. Es decir, tendríamos que juzgar a la economía moralmente también. Es decir, ética y economía deben ir de la mano. No podemos dejarle a la economía libre albedrío. Debe estar regida por la moral. Y ahí es cuando entra la doctrina social de la Iglesia, que cae dentro de la teología moral. Y es la que da, obviamente, las pautas de cómo debe ser un sistema económico humano. Si crédito etimológicamente viene de creer, entonces algo material o espiritual. Les había comentado que el crédito, en el sistema de crédito social, es la confianza que mantiene unida a una sociedad. Entonces es un bien espiritual, si lo podemos llamar así. Es un bien que mantiene unida a esta sociedad. ¿Bien? ¿Qué relación podemos establecer entre el FMI y el aborto como medida económica? ¿Qué interés hay detrás? Sí, esto tiene, obviamente, podríamos hablar por horas de esto, pero en corto, parte de todo este entramado es un plan eugenésico, ¿no? Eliminar la población. En esto están envueltos las Naciones Unidas, el FMI, Banco Mundial, etc. Y ahora es más peligroso, obviamente, por las ideologías, particularmente una que está llegando hasta el seno mismo de nuestra iglesia, que es la, ¿cómo le llaman aquí? La ecología, donde nos están comiendo el cuento de que estamos superpoblados. Cuando se hizo un estudio económico-social en Suiza, que se probó que del total de la humanidad, más de 7.000 millones de personas, si les ponemos como familia tipo, papá, mamá y 3 niños con un área de producción de un jardín, pueden vivir solo en el estado de Texas y el resto del planeta estaría libre para producción. Entonces, que estamos superpoblados no hay tal. De que hay el calentamiento global también es una gran mentira. No hay calentamiento global. Bien, entonces ahí está metido este fondo. Como decía, recientemente eso pasó en mi país, en el Ecuador. Doy tanto, pero aborto. Y miren lo que es terrible, porque uno de nuestros presidentes que se opuso a esto, el Fondo Monetario Internacional, murió. Fue Roldos. Ustedes pueden encontrar un libro que se llama La cara, un gángster económico. Y él devela, a la hija de él le sucede algo que le permite abrir su conciencia y él descubre lo que hizo en muchos de nuestros países. Uno de ellos es Ecuador. Cuando le fue a obligar al presidente Roldós a que reciba un préstamo de 500, no me acuerdo la cantidad, 500 millones de dólares, no aceptó. Él dice, yo sabía que no aceptó, le quería mucho a Roldós, pero sabía que después de esto venían los chacales y le mataron. Entonces ahora al gobierno actual le dieron 340 millones, de los cuales solo entregaron 90 y tenía que probar el aborto, todo lo que hizo con las medidas económicas, que también fue utilizado por la guerrilla, la narcoguerrilla, etc. Pero obviamente están forzándonos a matar a nuestros propios hijos. Y es inaudito en Ecuador porque no es ley. Y ahorita acaba de vetar la ley, que no existe. Porque se pronunció el Congreso. No es que el Congreso se haya pronunciado a favor de, sino que no existe esa ley. Y él está vetando algo que no existe. Entonces es irracional. Vemos cómo está tratando de aplicar lo que le dijeron que tiene que hacer. Bien. El milagro económico alemán del NS, ¿cómo sucedió? Tiene algo de relación con esta propuesta del crédito social. Miren, propuestas de economías alternativas hay por muchas cantidades. Yo les mencioné una, el BIR en Alemania, que es nosotros. Hay otras en México, Nueva York, que no necesariamente utilizan, por ejemplo, un sistema contable numeral, sino también utilizan el tiempo como moneda. Porque lo que están tratando de crear ellos es un medio de intercambio que les permita a ellos tener esa credibilidad de poder cambiar productos y servicios. Entonces el medio realmente no tiene importancia. Entonces puede ser horas de trabajo. En Madagascar la experiencia que tuvimos ahí fue con arroz. El arquidiócesis creó 850 bancos de arroz. La moneda era el arroz. Con eso intercambiaba. Entonces ya depende de los economistas, de los profesionales, cómo ven en la necesidad particular aplicable el sistema de crédito social. Y esta situación del BIR en Alemania nació así, de la necesidad de crear algo que confíe, que mantenga esta sociedad equilibrada fuera del sistema capitalista salvaje, liberal, que nos está oprimiendo, ¿no?
así nace el BIR. Lo pueden buscar en internet, está en varios idiomas. Bien, sí. Yo una preguntita, me costaba mucho, me parecía muy larga para hacer. Pero no sé si usted pudo tener acceso a la historia de Silvio Gesell. No. Silvio Gesell es el creador, primero conformó un trabajo en 3 tomas basado en el nuevo orden económico. Y su economía se basaba en lo mismo, una moneda oxidable. Para evitar la moneda generar interés, decía que la moneda retenida implicaba una pérdida de valor de acuerdo al tiempo transcurrido. Entonces, obligaba o estimulaba a que el circulante fuera permanente y constante. Si no perdía valor, el que lo guardaba. Contrario al ahorro es la base de la fortuna, que proponía. Entonces, preguntaba si en este orden social usted había tenido acceso a estudiar la Gesell. Fue a la vez ministro de Economía en Bavaria, vivió aquí en Argentina, fundó lo que se llama la Casa Gesell, una empresa de bebés, de bebés, y después su nieto fundador de un balneario en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero es muy interesante porque forma parte de estas monedas alternativas que son no convertibles y que a nosotros en el año 2001 nos salvó del quiebre nacional. No he leído, he leído algunos autores, tuvimos la grata visita de uno de sus exministros de Economía también, de Tucumán, el señor, no recuerdo el apellido, es medio italiano. Él nos fue a visitar, ¿no?, a aprender el sistema y nos comentó también lo que había hecho en Tucumán. No he tenido acceso, hay mucha literatura, lo que tratamos nosotros obviamente de estudiar profundidades del sistema del crédito social, que a nuestro parecer y a de muchos obispos dentro de la Iglesia aplica maravillosamente la doctrina social de la Iglesia. Uno de ellos también es la banca ética del catalán. La banca ética no conozco eso. ¿No lo conocen? No. Me he movido más en Canadá, Estados Unidos, no en España tanto. ¿Y el crédito social, pero de China, tiene una relación o es otra cosa totalmente? No, al igual que en los años 1930 y tantos, los masones quisieron erradicar de Canadá el crédito social y fueron hasta Pío XII para que condene el crédito social. La manera que lograron hacer un daño en Canadá al crédito social fue crear un partido político que se llame Crédito Social. En China han hecho una situación similar llamándole a ese sistema nefasto crédito social, que no tiene nada que ver con lo que les acabo de explicar. El crédito social allá en China es un sistema de control, manipulación de la ciudadanía. No es nada de crédito social, ni crédito ni social. El título nada más. Así es. Es para desacreditar. Canadá estuvo a punto de aprobar con la ley y todo, igual en Estados Unidos el crédito social, pero no. Le hicieron partido político, le mintieron y, claro, se desacreditó y no fue posible hacerlo una realidad. Pero sí se lograron leyes que favorecen a los canadienses hoy por hoy. Una pregunta, para hacerlo práctico, no soy economista y estoy muy lejos de entender todo, pero la idea es que esta propuesta de crédito social pueda llevarse a cabo en pequeñas comunidades, o pueda empezar a implantarse en pequeñas comunidades que quieran hacer un microclima económico como para generar dentro de los países que funciona una economía basada en la Reserva Federal pueda subsistir en paralelo. Sí, lo que estamos viendo, bueno, hace algunos años no se podría visualizar el pasaje del Apocalipsis sobre el que no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia. Hoy se ve mucho más claro y con este sistema lo que estamos tratando de ayudar es que las comunidades que conozcan puedan tener un sistema que les permita sobrevivir el momento de este gran colapso financiero que se nos avecina, porque esto no puede sobrevivir. Estados Unidos está en un colapso tremendo financiero que nos quieran tapar, más de 350 trillones de dólares en deuda. Va a haber una guerra civil en Estados Unidos, tremendo. La gente no va a tener un sistema que les permita intercambiar. No es el trueque, que también lo pueden hacer, pero este sistema les va a permitir consolidar, formar comunidades católicas.
Una de las cosas que nosotros pedimos y se ha pedido a los señores arzobispos y sacerdotes que inician esto en sus diócesis es de que tienen que formar una comunidad. Les decía que el crédito social es la política de la asociación. Se asocian, no puede haber nadie que pertenezca en esta asociación a entidades masónicas ni secretas, debe haber el rezo del Santo Rosario, vivir en gracia de Dios. Si no es el obispo o el sacerdote, tiene que ser una persona que conozca a las personas, que va a asignar a presidente, secretario, tesorero, etcétera, auditor de la asociación, que les va a permitir crear este sistema para que puedan ustedes a la larga apartarse de este sistema perverso que oprime y que nos esclaviza. Y les decía lo de Benedicto XIV, que es en el campo económico que la salvación de las almas está en juego. Es un llamado obviamente al católico que esté preparado para lo que se viene y que tenga un sistema que le permita sobrevivir. No estamos tratando de crear grandes empresas ni nada por el estilo, estamos conscientes de la realidad actual. No sería posible aplicar esto a nivel macro porque obviamente Cristo no reina en los países. Para que esto pueda trabajar a nivel macro debe haber una sociedad cristiana donde Cristo sea rey. Si no, esto no. Por eso a nivel comunitario la gente está logrando mucho más beneficios que a nivel macro, ¿no? La idea sería que nazcan o que surjan en distintos lugares del país, del planeta, comunidades, y luego que se haya una red. Sí, esa es la idea, ¿no? Hoy por hoy hay recién hubo una conferencia en Japón de todas estas comunidades que se están uniendo, están tratando de crear esas redes. Sí. Perdón, por papel, porque si no se entiende la grabación, qué es lo que está contestando, y todo esto es una pena porque lo tenemos que cortar, por eso lo tenemos que hacer por escrita siempre. Porque si no, directamente eso se corta y... Muy bien. Bueno, yo les invito a que participen en estas jornadas de formación y también a los que deseen un poco más de información sobre Canadá, me lo hagan saber. También tenemos libros que hemos traído aquí del crédito social y estaremos dispuestos entre lo que va de todos estos 3 días a contestar alguna pregunta si es que no la hemos respondido. Muchas gracias.